Verifica si las siguientes funciones son inversas entre sí. Y las funciones de las cuales estamos hablando es función de x es igual a 2x más 3 y g de x igual a x menos 3 entre 2. Entonces, para saber si estas dos funciones son inversas entre sí, debemos de realizar la función composición o las funciones composición que voy a indicar ahorita. La primera es f, función compuesta con g de x es igual. Y ahora sí, iniciamos los pasos. Ya sabemos que si la primera letra es f, voy a anotar lo que tenemos ahí en f, que es 2x más 3. El segundo paso es cambiar esta x o todas las x que hubiera, si en caso de que hubiera más, por esta letra. 2 por g más 3. En el paso que sigue es el 2 lo dejamos así como está y la g se cambia por lo que tenemos acá en la función. 2 por x menos 3 entre 2, todo esto más 3. Y luego en el paso que sigue, si vemos que hay un número que está multiplicando, en este caso el 2 está multiplicando al paréntesis, si hay un número que está multiplicando y al mismo tiempo ese número se encuentra dividiendo, entonces los vamos a eliminar, los eliminamos. Y entonces vamos a ver qué nos queda. Entonces, ¿qué nos queda? X menos 3 más 3. Y ahora sí, aquí vemos que menos 3 más 3 me da 0, entonces los elimino. Elimino este menos 3 con este más 3. ¿Y qué nos queda únicamente aquí en esta función composición o en estas funciones compuestas? Nada más me queda x. Bien, vamos a hacer lo mismo que hice ahorita aquí, pero lo vamos a hacer ahora con g. Es decir, función compuesta de g con f de x igual. Y la función g la anoto primero. X menos 3 entre 2. Segundo paso, cambiar la x o todas las x en caso que hubiera más por f. Entonces aquí va a decir f menos 3 entre 2. Paso que sigue, cambiar la f por la función que es esta. 2x más 3. Esa es f. Luego dice menos 3 entre 2. Y aquí vemos en esta parte de la operación que hay un más 3 y menos 3. Más 3 menos 3 me da 0. Entonces puedo decir que las elimino. Y nada más me resulta o me queda en esta operación 2x entre 2. Y dijimos que cuando hay un número que está multiplicando y al mismo tiempo está dividiendo, se eliminan. Y entonces nada más me queda la pura x. Entonces, al buscar la función composición que hicimos como en este caso, los dos, de esta manera, así como están, y si encontramos como respuesta la función identidad, ya sabemos que la función identidad es la x. Si encontramos la x en los dos, significa entonces que las funciones son inversas. Entonces, anotamos aquí, significa que las funciones son inversas. Y de esa manera ya resolvimos el ejemplo número 1, que nos estaba pidiendo que verificáramos si estas dos funciones eran inversas. Y ya lo comprobamos. ¿Cómo lo comprobamos? Porque en las dos resultó x al aplicar la función composición entre esas dos. Bien, ese es el ejemplo número 1. Vamos a resolver el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 dice, verifica si las siguientes funciones
son inversas entre sí. Y nos dan función de x es igual a menos 2 entre x. Función g es g de x es igual a menos 2 entre x. Vemos que son las dos funciones. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a decir función composición de f con g de x es igual. Si la primera letra es f, anotamos 2 entre x y el signito este debe de ir en medio. El paso número 2 consiste en que cambiemos la x por la g. Entonces va a decir menos 2 entre g. Paso número 3. Paso número 3. Cambiar la g que tenemos aquí por su función, que es esta. Entonces va a decir menos 2 entre, y acaba de decir también 2 menos x. Aquí le ponemos menos. Paso número 3, o el paso que sigue, es resolver esta. Si aquí tenemos una fracción, en la parte superior también vamos a convertir en fracción. Es decir, aquí hay un menos. En lugar de 2, para convertir en fracción le colocamos un 1. La parte de abajo la dejamos exactamente así como está. Bien. Ahora sí, lo que debemos es resolver esta división. Esta línea es una división de fracciones. ¿Cómo se resuelve la división de fracciones? Debemos de multiplicar el de arriba con el de abajo. Vamos a anotar, ahorita checamos signos. Multiplicamos el de arriba con el de abajo, 2 por x, y lo anotamos en la parte superior. Luego multiplicamos 1, los que estén aquí en esta parte, 1 con 2. Y 1 por 2, 2. Ahora signos. Si aquí era menos, dividimos el más que está en la parte de arriba entre menos. Más entre menos, aquí toda esta fracción me queda menos. Y como había un menos anteriormente, ¿sí? Más entre menos, menos. Aquí está este menos. Y le ponemos un paréntesis porque acá tenemos otro signo de menos. Y ahora sí, ya para terminar, menos por menos, positivo queda, ¿verdad? Y vemos que hay un número que se elimina, que el 2 está multiplicando y al mismo tiempo está dividiendo. Lo eliminamos y nos queda la pura x. Entonces, que quede claro que este signo que quedó aquí de menos es el resultado de más entre menos, menos. Este signo que está aquí afuera es este que tenemos. Bien, eso que hicimos de la función compuesta f con g, vamos a hacer con la función compuesta de g con f. Entonces, función compuesta de g con f de x es igual. Y vemos que viene primero la g. Entonces anoto menos 2 sobre x. O sea, anoto lo que viene aquí primero. Paso número 2. Cambiar esta x por la letra f. Entonces va a decir menos 2 sobre f. Paso número 3, o el que sigue. Cambiar esta f por su función, es decir, menos 2 entre x. Menos 2 entre x. Paso que sigue. Si aquí hay una fracción, en la parte de arriba vamos a convertir a fracción, quedando entonces 2 entre, y la forma en que podemos cambiar un número en fracción sin que se altere la cantidad es colocando un número aquí abajito. 2 entre 1. Luego, entre
menos 2 entre x igual, y vamos a resolver primero, los signos los dejamos para el final. Multiplicamos 2 por x y se anota en la parte superior. Luego multiplicamos 1 por 2 y se anota en la parte de abajo. Ahora signos. Este menos es este que está aquí, pero entre paréntesis voy a anotar el signo que sigue. Si el de arriba es más y el de abajo es menos, digo más entre menos, aquí me quedó un menos. Este menos es el resultado de dividir este positivo entre el negativo, me da menos. Y ya para terminar, menos por menos, más. Este 2 que está multiplicando y al mismo tiempo divide, se elimina. Y me queda nada más la pura x. Entonces, si en los dos encontramos la función identidad, o sea, x, llegamos a la conclusión de que las funciones son inversas. Muy bien, ya llevamos 2 ejemplos. Vamos a ver el ejemplo número 3. Y vamos a poner bastante atención a este ejemplo número 3 porque hay por ahí una raíz cuadrada. Entonces dice, ejemplo 3, verifica si las siguientes funciones son inversas entre sí. Y la primera función dice función de x es igual a 2 menos x cúbica. Y la segunda función dice función g de x es igual a raíz cúbica de 2 menos x. Vamos a poner bastante atención aquí en este ejemplo número 3. Entonces formamos la función composición o funciones compuestas. ¿Cuál es la primera que voy a anotar? Pues la f. Entonces va a quedar función composición de f con g de x es igual. Y se anota la función que está al principio, es decir, esta. 2 menos x al cubo. Segundo paso, igual. Se cambia esta x y si hubiera más x, todas las x se cambiaban por esta letra. Como nada más hay una, pues esa x se cambia por g al cubo. Paso número 3. Cambiar esa g por su función, o sea, todo esto. Entonces va a decir 2 menos, y aquí debo de escribir la g. La g es esta. Raíz cúbica de 2 menos x. Pero como la g está elevado al cubo, ya que puse la función g, esto lo elevo al cubo. Muy bien, paso que sigue. Se anota el 2 así como está. Anoto el signo de menos y voy a analizar lo que tengo aquí. Si vemos, hay una raíz cúbica y luego tengo que todo esto se eleva a la potencia 3. Entonces, la raíz cúbica y la potencia 3 son dos operaciones inversas que se eliminan, contrarias. Lo contrario de raíz cúbica de 3 y la potencia 3 se eliminan. Y lo que me queda nada más lo pongo entre paréntesis. 2 menos x. Y ya para continuar, nada más lo que voy a hacer es quitar el paréntesis. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Y ya, respuesta, más 2 y menos 2 me da 0. O sea, los elimino. Y me queda x únicamente. Bien, espero que vayamos bien hasta ahí.
Vamos a hacer la segunda función composición. Acaba de decir función compuesta de G con F de X. Como viene la G primero, voy a anotar la raíz, o sea, la función, que es esta. Raíz cúbica de 2 menos X. Ya hice el paso 1. El paso 2 consiste en que la X o X que se encuentren aquí la cambiemos por F. Raíz cúbica de 2 menos F. Bueno, paso que sigue. Paso que sigue es cambiar esa F por su valor, ¿sí? Menos, y coloco paréntesis, 2 menos X cúbica. 2 menos X cúbica, aquí va un 3. Y la raíz abarca hasta E. Igual. Y decimos raíz cúbica 2, ahora quitamos ese paréntesis aplicando la ley de los signos. Menos por más, menos, y sacamos el 2. Menos por menos, más, y sale X cúbica. Y vemos que todo eso debe quedar debajo de la raíz. Igual. Paso que sigue, veo que hay un 2 y un menos 2 que se pueden eliminar. Y entonces me queda nada más lo siguiente. Raíz cúbica de X cúbica. Bueno, ahora, ¿cómo resolvemos esa operación? Para sacar esta X de aquí de adentro de la raíz, debo de sacarla. Ahora, ¿cómo la puedo sacar? Diciendo 3 que está aquí entre 3 que está acá, 3 entre 3, 1. Quiere decir que esta sale una sola vez. Si aquí hubiera un 6 y acá un 3, diría 6 entre 3 y saldría elevada al cuadrado. Pero aquí no es el caso. Aquí nada más dice X raíz cúbica de X cúbica. Entonces, ¿cómo va? Sale 3 entre 3, 1. Sale la X una sola vez. ¿Y qué observamos en las respuestas de estas operaciones? Pues la misma respuesta X, es decir, la función identidad es la misma. ¿A qué conclusión llegamos? Que las funciones son inversas. Aquí en esta parte son operaciones contrarias. Lo contrario de la raíz cúbica de 3 es la potencia 3, por eso se eliminaron. Acá hacemos esa aclaración. Bien, llevamos 3 ejemplos. Espero que vayamos bien hasta ahí. Sin embargo, quiero explicarles un último ejemplo. Un ejemplo número 4. Y ya con ese terminamos. Porque son 4 ejemplos los que voy a explicar. Dice el ejemplo 4. Verifica si las funciones siguientes son inversas entre sí. Y tenemos función f de x igual a 2 más x a la cuarta. Función g de x es igual a raíz cuarta de x menos 2. Bueno, vamos a explicarlas. Vamos a ver si son inversas entre sí. Ya sabes cómo lo comprobamos con la función composición. Decimos función compuesta de f con g de x es igual. Ya como viene primero f, anotamos su función. 2
más x a la cuarta. 2 más x a la cuarta. Paso que sigue es cambiar esa x por la g. Quedando entonces 2 más g a la cuarta. Paso que sigue es, en lugar de anotar g, anoto su función, que es esta. Raíz cuarta de x menos 2. ¿Pero qué dice en g cuarta? Que todo lo que vale g lo debo de elevar al cuadrado, es decir, a la cuarta potencia, perdón, a la cuarta potencia. Ahora sí, igual, el 2 se deja así como está y sabemos que la raíz cuarta y la potencia 4 son operaciones contrarias. Contrarias u opuestas. Entonces, al eliminar este 4 de la raíz con el 4 de la potencia, desaparece la raíz y entonces nada más va a quedar más entre paréntesis x menos 2. Y paso que sigue es quitar ese paréntesis. Más por más, más por menos, menos. Paso que sigue, aquí mismo veo que tengo más 2 y menos 2 me da 0. Es decir, los elimino. Y me queda x nada más. Muy bien. Ya hice o ya resolví la función composición de f con g. Me falta ahora resolver la función composición de g con f. Vamos a ver. Y anotamos función composición de g con f igual. Y anotamos la primer función, que es g, es decir, esta. ¿Cómo va a quedar? Raíz cuarta de x menos 2. Paso que sigue, cambiar esta x por la segunda letra. Entonces va a decir raíz cuarta de f, que es la segunda letra, menos 2. Paso que sigue, en lugar de f, voy a anotar la función. F es 2 más x a la cuarta menos 2. Esta raíz abarca hasta acá. Paso que sigue. Raíz cuarta y el paréntesis lo quitamos. Si no hay ningún signo antes del paréntesis, quiere decir que es positivo. Quiere decir que esos términos van a salir con los signos que tienen adentro. 2 más x a la cuarta menos 2. Y ya para bueno, un paso antes de terminar. Más 2 y menos 2, 0. Es decir, los elimino. Y me resulta en la operación x, raíz cuarta de x cuarta. Y ahora sí vamos a llegar a la respuesta final. 4 entre 4 a 1. Entonces esta x sale una sola vez. Si aquí hubiera un 8 y acá un 4, dijera 8 entre 4 a 2 y saldría elevada al cuadrado, ¿sí? Pero aquí como es 4, 4 entre 4, me da igual a 1. ¿A qué conclusión llegamos si obtuvimos puras x? Pues que las funciones son inversas. Bien,
Y espero que con estos 4 ejemplos que ya explicamos hayan quedado entendidas cuando dos funciones son inversas o no.